cualquier cosa? Sí, bueno, más que la conferencia de la ministra portavoz, lo que queremos es leer el documento en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Para que no nos genere más problemas. Pero insisto, a nosotros nos preocupan otras cosas que son realmente mucho más relevantes en este momento en el que las empresas estamos en una situación terrorífica, en un momento en el que 1 de cada 4 está en quiebra técnica, en un momento en el que la incertidumbre no sabemos cuándo va a terminar y en un momento en el que vemos que la demanda no sabemos cuándo se va a levantar, ¿no? Ahora hablamos de la situación de las empresas. Déjeme terminar el asunto del diálogo social. Los ERTE. En Mallorca parecía que estaba todo hecho. Incluso los sindicatos dijeron dónde hay que firmar, que yo ya lo firmo. Y de repente llega el ministro Escrivá y dice que para unos sí, para otros no. Parece que Economía dice no vamos a estar financiando a empresas zombies que tienen a las personas en ERTE pero que no tienen actividad y van a quebrar de forma inmediata. Ustedes dicen déjenme pasar de ERTE a ERE sin penalizarme y de repente se desbarata todo. El día 30 se acaba el plazo, es decir, a 10 días vista. ¿Va a haber acuerdo en los ERTE y en qué términos y qué necesita la empresa? Ese es uno de los temas realmente relevantes y que nos tiene absolutamente desquiciados a los empresarios, porque según al ministro que escuches o al vicepresidente que escuches, te da una versión diferente. Es decir, resulta sorprendente que a la fecha en la que estamos, que quedan 7 o 8 días para terminar este mes, los empresarios aún no sepamos qué va a pasar con los ERTE. Es imposible planificarse de esa manera. Es decir, no sé en qué empresa ha estado antes trabajando la ministra de Trabajo, pero desde luego con 7 días no se puede planificar una empresa en medio de una pandemia. A lo mejor no ha trabajado en ninguna empresa, ¿o sí? Bueno, no lo sé, lo ignoro, pero en cualquier caso, es decir, es de sentido común. Cualquier economía familiar para planificarse no espera a 4 días en que sepa qué decisiones tiene que tomar, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de decisiones que afectan a las personas, a nuestros trabajadores, afectan a nuestras estructuras. Es decir, es que es un tema muy relevante. Entonces, en primer lugar, no sabemos qué va a pasar cuando faltan 7 o 8 días. Y en segundo lugar, nosotros hemos dicho, y el presidente de la COE lo ha dicho en todas las reuniones, que no vamos a decir qué sectores sí y qué sectores no, porque además es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, hablamos del turismo y cuando hablamos del turismo, ¿de qué hablamos? ¿Solo de los hoteles? Pero no hablamos de las lavanderías que trabajan para los hoteles, no hablamos de los comercios que están cerca de los hoteles en zonas muy turísticas. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido. Tiene que ser para todas las empresas que lo necesiten. Pero es que nosotros vamos a más. Después de los ERTES, ¿qué? Porque los ERTES es una medida coyuntural. ¿Qué sucede con las empresas que ya hemos visto que han medio aguantado, pero que van a reventar y que sin embargo sí serían viables si sus estructuras se recompusieran y se adaptaran a la nueva mini demanda? ¿Eso quiere decir voy a reducir el número de empleados en 1/3 o en la mitad? Voy a pasar de ERTE a ERE, que es lo que está pidiendo el Exactamente. Esa es una medida extraordinaria que además pidió nuestro presidente de CEI, Miguel Garrido, porque es que la situación ya no es coyuntural, es estructural. Entonces podemos hacer dos cosas: o mantener las empresas hasta que revienten y por lo tanto desaparecerá todo el empleo, o darle medidas para que se puedan adaptar a la nueva mini demanda que existe y mantengamos algunos puestos de trabajo y sobre todo mantengamos ese tejido productivo para que el motor de la reactivación, cuando llegue, que esperemos que llegue, sea potente. A ver si por tratar de mantener todos los empleos que en este momento están manteniéndose de una manera que no tiene demasiado sentido, vamos a destruir posteriormente todo el empleo. Y como esto se ha producido por una circunstancia extraordinaria y que además a través de una orden administrativa el mercado desapareció, nosotros lo que decimos es que esas indemnizaciones a los trabajadores sean compartidas entre el Estado, en este caso el FOGASA, y los empresarios, porque los trabajadores han adquirido unos derechos que en este momento no se les pueden eliminar. Es decir, las indemnizaciones no se pueden tocar, pero hay que compartir el coste, porque el 90 y tantos % de nuestro tejido productivo es pyme. Es decir, y si obligamos a esas pequeñas empresas a pagar todas las indemnizaciones, se descapitalizan, se arruinan, desaparecen todos los empleos, desaparece la empresa y el empresario se arruina. Por cierto, se arruina el empresario,
que ha tenido que poner en muchas ocasiones su casa, su propia casa, como aval. Es decir, esta es la situación en la que están las empresas. Habla usted del sector turístico y hay novedades hoy que afectan directamente al sector turístico. El Inserso, a corto plazo se acabaron los viajes. Se ha tomado la decisión de que lo que queda de temporada sea cancelado con la finalidad de trabajar desde ya en la reorganización de una nueva temporada que permita garantizar lo que es una prestación